esta segunda obligación del Poder Judicial de atraer el conflicto y hacer cumplir la ley es obviamente una tarea muy complicada. A pesar, insisto, de que es una tarea que en general la tomamos como dada. La afluencia de expedientes a tribunales nos hace creer que eso es una cuestión natural. Pero como digo, un día eso puede terminar. Y la pregunta es cómo hacer para que esa confianza continúe o aumente y que, más importante, las decisiones de la democracia constitucional se cumplan. No es parte de estas clases el tema del acceso a la justicia, pero ustedes entenderán que las barreras de entrada al Poder Judicial conspiran en contra de la confianza que la ciudadanía debe generar hacia nosotros. Si la justicia se ve lejana, se ve incomprensible, si la ciudadanía no cree que nosotros somos gente que va a trabajar imparcialmente, que hay una cuestión de dinero en el acceso que hace imposible a quienes no lo tienen traer sus conflictos a nosotros, bueno, esa confianza se va minando y va erosionando la legitimidad del sistema. Así que la llegada del conflicto al Poder Judicial depende de una política pública de acceso a la justicia suficientemente robusta como para que el Poder Judicial quite obstáculos para que la gente pueda llegar lo más fácil posible a nosotros. Ahora, ¿cómo se arma la deliberación en el Poder Judicial? ¿Cómo es esa deliberación tan extraña o tan diferente respecto de la deliberación mayoritaria? La deliberación mayoritaria todos la conocen y es relativamente sencilla. Hay una deliberación en la sociedad civil que se traduce en el voto a determinados partidos políticos, que se traduce en la llegada de determinada gente a determinados lugares de poder mayoritario. Esa deliberación genera una ley, esa ley se publica, se promulga. Ahora, la deliberación en el Poder Judicial es una deliberación muy particular, porque no solamente obligamos a la gente a venir a nosotros a resolver sus conflictos, por ejemplo, prohibiéndoles echar mano de la violencia, prohibiéndoles supuestamente ir a otros espacios a decidir esos conflictos, sino que además cuando vienen al Poder Judicial, las obligamos a esas personas a contratar el servicio de una profesión, de una corporación, la abogacía. Nadie que no sea abogado o abogada puede hablar ante los tribunales. La abogacía le expropia a la gente su capacidad de hablar o de representarse a sí misma en los tribunales, salvo excepciones. Entonces la pregunta a la que voy a enfrentar ahora es tratar de justificar por qué el sistema nos obliga o las obliga a la gente a contratar un abogado o una abogada para hablar en tribunales. ¿Cuál es la justificación de que la deliberación en el Poder Judicial, que termina con una decisión tan importante, tan relevante para la vida de la gente, que en general esa deliberación termina con acciones que tocan la carne de la gente, que tocan su libertad, como digo, la tenencia de sus hijos, su patrimonio? ¿Por qué en esa deliberación la gente no puede estar ella defendiendo sus propios intereses? ¿Por qué obligamos a que haya un intermediario entre la ciudadanía y los jueces? Para tratar de justificar esa imposición, necesito contar una historia.
y tratar de ver si puedo mostrar la relevancia de la abogacía dentro de una democracia constitucional. En la cuna de la democracia, en Grecia, no había abogados ni abogadas. Pero había una profesión, había un grupo de personas que se parecen mucho o se acercan mucho a algunos de los roles de las profesiones del derecho, que eran los sofistas. En la tradición de la educación o de la enseñanza de la filosofía, los sofistas aparecen como contrincantes de Sócrates. ¿En qué sentido? Bueno, en la vulgata socrática, digamos, en la tradición de esta discusión que se da en muchos lugares, pero también en los diálogos de Platón, Sócrates era el modelo del filósofo, el tipo que buscaba la verdad, sin importarle las consecuencias. ¿Cómo hacía para encontrar la verdad? Bueno, lo que hacía, creo que se conoce tradicionalmente, era que andaba caminando por Atenas y que encontraba a diferentes personas que supuestamente eran expertos en algo. Por ejemplo, el mejor soldado ateniense, el mejor comandante ateniense, debía saber lo que es el valor o la valentía. O el mejor legislador ateniense tal vez tenía que saber lo que era la justicia. Entonces, lo que hacía Sócrates era involucrarlos en un diálogo, el diálogo socrático, con la idea de que en ese diálogo, a través de las preguntas de Sócrates, esa persona junto con él podía llegar a la verdad. En realidad, la metáfora era que podía parir la verdad. La mamá de Sócrates era partera y Sócrates decía que él hacía lo mismo que ella, ayudaba a la gente a hacer nacer, a sacar a luz la verdad. ¿Por qué? Porque, bueno, en la tradición platónica, los seres humanos alguna vez estuvimos cerca de los arquetipos y de los ideales y de las esencias, y lo que tenemos que hacer para conocer la verdad es recordar eso que alguna vez supimos. Y entonces la educación o el diálogo socrático nos hace recordar eso. En cambio, los sofistas se dedicaban a enseñar retórica. Se dedicaban a enseñar el arte de persuadir a otro. Y entonces, para Sócrates, eso era un anatema, eso era algo que iba en contra de lo que uno debía hacer, porque la deliberación no debía tener como objeto el éxito, el ganar de cualquier forma. Entonces lo que les propongo es tratar de entender el arte de los sofistas para ver en qué medida lo que hacemos los abogados se parece a eso, tiene algo de esa actividad que pueda ayudarnos a justificar la presencia de la abogacía en una democracia constitucional. ¿Por qué los sofistas eran muy exitosos en su labor? ¿Por qué todo el mundo quería estudiar retórica con los sofistas? Bueno, supongo que se darán cuenta, Atenas era una democracia, y en la democracia ateniense, ganar la discusión en el ágora era fundamental. Porque en el ágora se discutían cuestiones legislativas, cuestiones judiciales, si Atenas tenía que ir a la guerra o no, si Atenas tenía que sembrar trigo o cebada o lo que sea ese año. En el ágora se tomaban las decisiones más importantes de la ciudad y la idea era que cada uno de los ciudadanos que era sorteado para ser parte del ágora en ese año pudiera llevar sus
intereses y defenderlos de la mejor manera posible en el ágora. Ahora, pónganse en el lugar de un ciudadano ateniense, eran todos varones, que tiene la oportunidad o la obligación de ser parte de esa conversación, y entonces, y ese día se va a discutir si Atenas tiene que ir a la guerra con Persia, por ejemplo. Ese ciudadano ateniense esa mañana tiene que pensar los mejores argumentos para evitar que Grecia vaya a la guerra, porque tiene 3 hijos en edad de conscripción y tal vez, seguramente, van a morir. Entonces ustedes seguramente, si están en su piel, van a querer haber tomado clase con los sofistas. Van a querer saber cómo argumentar mejor en el ágora, cómo ganar discusiones en el ágora, cómo armar los mejores argumentos, incluso cómo construir las mejores falacias o decirlas de la mejor manera posible. Ahora, hay que tener y acá viene la cuestión, hay que tener en cuenta que en el ágora también ese día tenía que hablar un padre de unos hijos, hijas, que están en alguna colonia ateniense y que esa colonia está siendo invadida por Persia, y que si Atenas no va a la guerra, mueren sus hijos. Ese padre también, ese ciudadano también quiere haber tomado clase con los sofistas. Y entonces lo que pasaba en Atenas, en el ágora, era que sabiendo uno que otros ciudadanos también habían tomado clase con los sofistas, muchos de ellos, uno sabía que no podía llevar los peores argumentos al ágora porque iban a ser detectados por los demás. De hecho, esto es un hecho histórico. La gente pasaba vergüenza en el ágora cuando llevaba falacias relativamente evidentes. Entonces uno llevaba una falacia al ágora para persuadir con malos argumentos a los demás, y inmediatamente los otros ciudadanos que también habían tomado clase con los sofistas identifican la falacia, se ríen de uno, y entonces uno pasa vergüenza y no logra su objetivo, que es persuadir a los demás. Entonces, ¿qué pasaba en el ágora? Lo que pasaba era que los peores argumentos salían de arriba de la mesa, y lo que quedaba sobre la mesa eran los mejores argumentos que la ciudadanía ateniense podía concebir. Y entonces Atenas tomaba sus decisiones con los mejores argumentos sobre la mesa, con la mejor información, con los mejores argumentos. Ahora, para que eso se produzca, tenía que haber en el ágora gente con igual capacidad o parecida capacidad retórica, para que todos tengamos miedo de llevar los peores argumentos y pasar vergüenza. La democracia constitucional moderna toma este mismo aprendizaje, y dado que los ciudadanos no tienen por qué conocer el derecho, conocer la ley, conocer la Constitución, conocer la jurisprudencia, saber cuál es un mejor argumento, porque básicamente tienen que trabajar y hacer sus cosas, lo que se podría producir en la deliberación judicial, si estuvieran los ciudadanos solos, es una desigualdad retórica entre ellos. Y por lo tanto, no llegarían los mejores argumentos al juez. No ganaría el mejor argumento, sino ganaría el mejor argumentador. Y el mejor argumentador podría ser el que mejor educación tiene, o el que tiene más dinero para conseguir información, o el que tiene más tiempo para hacerlo. Pero la idea de la democracia constitucional, como en Atenas, es que gane el mejor argumento, no el mejor argumentador, ni el que tiene más dinero, ni el que tiene más información. Entonces, ¿cómo hacemos para que gane el mejor argumento? Bueno, lo mismo que en Atenas. Ponemos igualadores retóricos para que lleven los mejores argumentos al juez en nombre de los ciudadanos que están en conflicto. Entonces,
cada ciudadano, si son dos partes, cada parte tiene a su campeón retórico, digamos, a su igualador retórico, que va a tratar de encontrar los mejores argumentos posibles para defender el interés de su parte. Entonces, la igualación retórica es una de las razones por las cuales tenemos abogados. No queremos que los jueces, dado el complicado trabajo que tienen, no queremos que los jueces se pierdan los mejores argumentos posibles para resolver el caso. Esa igualación produce una cantidad de obligaciones, obviamente. Una obligación de que todos los abogados y las abogadas tengan más o menos la misma formación, que no haya mejores abogados o peores abogados, porque si no, otra vez, gana el mejor abogado y no el mejor argumento. Ese es un mensaje a las facultades de Derecho y a la regulación de la formación de los abogados y las abogadas. El Estado, la ciudadanía democrática, tiene que asegurar igualdad retórica, tiene que asegurar igualdad en la calidad de los abogados y las abogadas, y también igualdad cuantitativa, no solamente cualitativa, una igualdad en el acceso a abogados cuando una persona lo necesite, sin importar que tenga dinero o no tenga dinero, o sea una raza, o sea una religión determinada, o viva en un determinado lugar. Así que la igualdad en el acceso a la abogacía y la igualdad en la provisión de calidad en la abogacía son obligaciones que surgen de esta idea de por qué tenemos una profesión con la profesión de la abogacía. Parte de las obligaciones de los colegios de abogados cuando hay es asegurarse esa igualdad en la calidad, igualdad en el acceso. Ahora, dado que tienen que ganar el mejor argumento, los clientes, la ciudadanía, cuando viene al Poder Judicial, lo que tiene son intereses. Yo quiero pagar menos, yo quiero quedarme con mis hijos, yo quiero cobrar mi deuda. Ahora, ese lenguaje no es el lenguaje que los jueces puedan o quieran escuchar. El hecho de que alguien tenga interés en que algo suceda no se traduce en el derecho de que esa persona, en el derecho de esa persona de que eso suceda. El interés de que cuando yo digo quiero cobrar mi deuda, tiene que ser traducido a tengo derecho a cobrar mi deuda, o argumentos jurídicos que permitan decir que yo tengo derecho a cobrar mi deuda. Esa traducción la hace la abogacía. La abogacía traduce el interés privado de la ciudadanía al lenguaje que pueda escuchar un juez, al lenguaje del derecho, al mejor argumento que se pueda dar respecto del derecho. Ya lo vimos, el mejor argumento que pone en juego la ley, la Constitución, la jurisprudencia, la doctrina y demás, y genera el mejor argumento para su cliente. De ahí que la idea de la profesión de la abogacía como igualadores retóricos de la ciudadanía democrática y traductores de los intereses de sus clientes al lenguaje del derecho. Ahora, como en toda traducción, puede haber cosas que quedan afuera. Hay cosas que no se pueden traducir. Hay intereses de la ciudadanía que no pueden ser traducidos en términos jurídicos. Si mi cliente quiere que yo mienta a su favor, eso no funciona. Yo tengo que dar un buen argumento, no una mentira. Si mi cliente quiere que yo oculte una prueba, o si mi cliente quiere que yo engañe a la otra parte, bueno, obviamente esas son cosas respecto de las cuales yo tengo que decir que no. Si en eso está basado el caso, no hay caso. Hay solo caso cuando yo puedo traducir el interés del cliente al lenguaje del derecho. ¿Por qué? Bueno, porque soy un auxiliar de la justicia. Yo auxilio a la justicia
a encontrar los mejores argumentos para que los jueces puedan aplicar el derecho de la democracia constitucional al caso. Entonces, ahora tenemos armada ya la estructura de la deliberación judicial en una democracia constitucional. La decisión la toma un juez o una jueza, escuchando los argumentos de dos abogados, o del abogado de la parte A y del abogado de la parte B, que traducen los intereses del cliente A y el cliente B. Las obligaciones de los jueces son, por un lado, aplicar el derecho de la democracia constitucional al caso y, por otro lado, atraer el conflicto y hacer que la solución se cumpla, la sentencia se cumpla. Las obligaciones de la profesión de la abogacía es ser auxiliar de los jueces en esa búsqueda del mejor argumento para resolver el caso y ser celosos defensores de sus clientes como una forma de atraer el conflicto al Poder Judicial. Entonces, como ven, hay obligaciones de los jueces que son correlativas a las obligaciones de los abogados, aplicar el derecho al caso en el caso de los jueces, ser auxiliares de la justicia en el caso de los abogados, para encontrar el mejor argumento, y atraer el conflicto y aplicar y lograr el cumplimiento de la decisión en el caso de los jueces, y ser celosos defensores o presentarse como celosos defensores de sus clientes para atraer a la ciudadanía al Poder Judicial. Entonces, la obligación de aplicar el derecho al caso es lo que en general se llama hacer justicia o la idea de jurisdicción, de decirle el derecho en el caso, y en el otro es construir legitimidad, tanto en el caso de los jueces como en el caso de los abogados y las abogadas. Construir legitimidad para generar confianza, para que la gente traiga el caso a la justicia.